Javier Lambán, presidente de Aragón, nos atiende a esta hora ya desde nuestra emisora de la SER en las Cinco Villas, con la asistencia técnica de nuestra compañera Ana García Cortés. Javier Lambán, presidente, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Por cierto, Pepe Las Marías, ¿sí? Bienvenido a la normalidad de Sala Salud. A ver, muchas gracias, presidente, pero vamos, parece que sea el paciente de coronavirus de Aragón. Por desgracia hay muchos más y yo lo he pasado en casa, hay gente que lo está pasando mucho peor. Y mira, ya aprovecho que lo dice el presidente para recordarle a la gente que tenga cuidado, que es que hay mucha gente que lo está pasando muy mal y gente que sigue falleciendo por coronavirus en nuestra comunidad y en el país, claro. Y el virus sigue allá afuera, desde luego. Presidente, ¿cuándo viene Pedro Sánchez a Zaragoza? ¿Se sabe ya? El jueves me dijo que vendría esta semana, me autorizó a hacerlo público y me imagino que a lo largo de la mañana de hoy sabremos exactamente qué día. Llegará, además, en una semana marcada en Aragón por el debate de los presupuestos, aunque aquí, Pepe, no se viven los sobresaltos de Madrid. No, la foto fija ahora mismo, y además el jueves hay pleno en las Cortes, donde se llevará a cabo la aprobación inicial de esas cuentas 2021, a partir de ahí se abrirá el periodo para debatir enmiendas. Es que los 4 socios del gobierno de Javier Lambán, lógicamente, van a apoyar. También Ciudadanos lo ha dejado muy claro, sería sorpresa que hubiera otro voto que no fuera a favor. Y PP y Vox tiene pinta de que van a votar en contra. Izquierda Unida de momento es una incógnita, veremos. Pero yo al presidente, buenos días de nuevo, presidente, le quería preguntar una cosa. ¿Con el PP va a hacer usted o su partido algún tipo de gesto, de movimiento para intentar acercarlos a la negociación? Ellos dicen que no quieren negociar enmiendas, que quieren hablar de la estructura del presupuesto. Y no sé si están esperando una llamada del gobierno de Aragón para sentarse a hablar. Esa llamada se ha producido en muchas ocasiones. Los presupuestos no se hacen de la noche a la mañana. Los presupuestos son el resultado de muchas semanas, de muchos meses de contactos, de intercambios de opiniones. Eso ha ocurrido en el Parlamento, ha ocurrido conmigo en persona, por parte de todos los grupos políticos. El fin de semana del 1 de noviembre yo me dirigí formalmente a los agentes sociales, me dirigí a todas las fuerzas políticas que habían suscrito la estrategia. Les dije que para llevar a cabo la estrategia aragonesa de recuperación social y económica hacían falta unos presupuestos. Les dije que estábamos haciendo unos presupuestos para desarrollar las 273 medidas. Les dije que habíamos tratado de incorporar ya a esos presupuestos ideas que ellos, los distintos grupos políticos, han ido desgranando en las últimas fechas. Los grupos políticos, o por lo menos algunos de ellos, en esa conversación y en otras anteriores y posteriores, han ido aportando ideas. Y como resultado de todo ello, Ciudadanos ha llegado a la conclusión de que son unos presupuestos que no son los que ellos harían, pero que en lo fundamental coinciden con lo que en este momento Aragón necesita. Estoy convencido que Izquierda Unida acabará en un planteamiento similar, y con el Partido Popular ocurre algo que a mí me apena mucho. Ante la posibilidad de un acuerdo, uno se puede esforzar en conseguir el acuerdo o en buscar razones para romper el acuerdo. En el caso de Izquierda Unida, en el caso de Ciudadanos, existe la actitud positiva de buscar razones para el acuerdo, y en el caso del Partido Popular existe un empeño denodado en impedir el acuerdo. Buscan razones para no llegar a un acuerdo en un presupuesto que no incrementa la presión fiscal, que respeta absolutamente la concertada, que aumenta la inversión, que fortalece los servicios públicos ante el COVID, que aumenta las partidas de desarrollo económico, es decir, todo lo que ellos han estado pidiendo en las Cortes, y sin embargo tienen tantas dificultades para decir que no, que tienen que recurrir a argumentos utilizados el año pasado. E insisto, ante estos presupuestos hay que trabajar más, hay que esforzarse más para decir que no que para decir que sí. Pero el Partido Popular está empeñado en decir que no. Espero sinceramente que cambien de opinión y que el señor Beamonte, en vez de mirar a la parte más radical de su electorado, piense en el interés general de Aragón. Desde luego, independientemente de lo que pase o de lo que opine o diga finalmente el Partido Popular, aquí en Aragón a usted las cuentas le salen para aprobar estos números. Hay bastante más lío en Madrid, aunque desgraciadamente no por lo esencial de unos presupuestos, que son el cuánto y el para qué, sino por el con quién. A usted tampoco, señor Lambán, le ha gustado que se pacte con Bildu, y ya lo ha dicho, pero escuche lo que le pedía el presidente del PP este fin de semana. O que han dicho que no se sienten reconocidos en estas acciones, como ha dicho el presidente aragonés. A esos presidentes autonómicos del Partido Socialista, con todo respeto, porque esto parece que si lo decimos es como para hacer daño al PSOE. No. Para ese socialismo que sigue existiendo, lo que se le pide es que siga con su responsabilidad histórica, que es hacer un país no a garrotazos, sino un país en el que nos podamos poner de acuerdo para defender
los derechos y las libertades y los intereses de los españoles, más aún con esta pandemia que nos azota. Responsabilidad histórica le piden a usted y al resto de varones, Pablo Casado, y ayer también a Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización de los Populares, que anunciaba en Huesca el inicio de una recogida de firmas para llegar al Constitucional e incluso a Europa contra este acuerdo. ¿Qué le parece? ¿Le va a pedir a Pedro Sánchez algo en este sentido, presidente? Mire, responsabilidad histórica cabe exigirle en este momento a todos los actores políticos de España. Y desde luego el señor Casado, que me inspira el mayor de los respetos, tiene todavía un trabajo pendiente para asumir su responsabilidad histórica y estar a la altura de las circunstancias. Por tanto, deseándole éxito en su tarea. Desde luego, lecciones o indicaciones del señor Casado, como comprenderá, no voy a aceptar absolutamente ninguna. En este momento el presidente Sánchez, por suerte para España, tiene votos suficientes para aprobar unos presupuestos. Necesitamos esos presupuestos. Son unos buenos presupuestos para España, son unos buenos presupuestos para Aragón. E insisto, el presidente Sánchez no solo tiene los votos suficientes, sino que tiene incluso la posibilidad de elegir. Yo no le voy a decir al presidente Sánchez lo que tiene que hacer. Simplemente insistiré en una idea que yo vengo repitiendo hasta la saciedad en los últimos tiempos. El modelo político europeo se ha apoyado siempre sobre el concierto, sobre el acuerdo de tres familias políticas del continente. La familia socialdemócrata, la familia conservadora-democristiana y la familia liberal. España ha adolecido siempre de la ausencia de la tercera de las patas, de la familia liberal. Y en este momento fortalecer a la opción liberal por excelencia, que es Ciudadanos, me parece que sería muy importante. De hecho, desde el año 2015, en el que España anda un tanto ayuna de fórmulas políticas que le den estabilidad política real, cuando más cerca hemos estado de tener un gobierno a la altura de las circunstancias ha sido cuando Partido Socialista y Ciudadanos, en abril del año 2019, sumaron votos suficientes para una investidura y para hacer un gobierno solvente. En ese momento el señor Rivera no estuvo por la labor y eso lo va a pagar España durante bastante tiempo. ¿Está abriendo la puerta, señor Lambana, que Ciudadanos forme parte aquí del Gobierno de Aragón? No, el Gobierno de Aragón está perfectamente establecido sobre el cuatripartito, que está funcionando a la perfección. Yo no tengo palabras suficientes para agradecer la responsabilidad y la aportación que están haciendo este Gobierno el Partido Socialista, Podemos, Chunta Aragonesista y el Partido Aragonés. Insisto, cada día estoy más convencido de que acertamos plenamente suscribiendo el cuatripartito. Lo que ocurre es que el reto que tenemos por delante, el desafío ante la crisis más grave por la que ha pasado España desde el final de la Guerra Civil, existe que más allá del perímetro de los gobiernos se alcancen alianzas con todas las fuerzas políticas y con toda la sociedad civil. La estrategia aragonesa de recuperación social y económica la hicimos todas las fuerzas políticas menos Vox, los agentes sociales, empresarios y sindicatos, los ayuntamientos, y yo lo que pretendo es que esa alianza se siga manteniendo, porque en este momento los ciudadanos necesitan certezas, necesitan seguridades, y los inversores que se interesan cada vez más por Aragón necesitan tener la confianza, necesitan tener la seguridad de que cuando lleguen aquí se van a encontrar un país con estabilidad política y social. Por eso es tan importante el sentido de la responsabilidad demostrado por Ciudadanos, que estoy seguro que también demuestra la Izquierda Unida. Por eso es tan importante el sentido de la responsabilidad demostrado por empresarios y sindicatos, que también han mostrado su conformidad básica con los presupuestos, el apoyo de los ayuntamientos, porque eso encamina a Aragón en una dirección óptima y nos hace tener más esperanzas de futuro que quizá otras comunidades autónomas donde lo que existe es bronca permanente. Pues tendrá que exportar, presidente, esto del pacto, porque lo cierto es que últimamente nos damos cuenta de que las bombas vienen sobre todo desde Madrid, ¿no? Porque aquí, entre tanto, y a pesar de la disparidad ideológica de sus socios, han alcanzado, parece, la entente cordial, ¿no? Incluso en asuntos como la concertada, que está otra vez levantada en pie de guerra y con manifestación convocada para este domingo, Pepe. Sí, pero es verdad lo que dices, que el gobierno de Aragón ya está entre sus pactos de acuerdo de gobierno de los cuatro partidos. El tema de la concertada quedó ahí, de hecho no se tocan los fondos y ninguno de los socios
socios ha levantado la voz de forma clara para decir que no está de acuerdo. Pero a mí me gustaría saber, presidente, si va a ser la ley CELA, al final, como la ley BER, otra ley con falta de consenso. No sé qué opinión le merece esta ley y, sobre todo, cómo se está tramitando, porque parece que eso vuelve a ser una ley solo para una parte del país o por una parte del electorado. Mire, la ley CELA, en mi opinión, mejora mucho la ley anterior, suprime algunos de los errores garrafales, algunos de los despropósitos en los que incurría la ley educativa anterior, pero nace con un defecto de fábrica, si me permiten la expresión, y es que al parecer solo va a ser aprobada por una parte del Parlamento y con el voto en contra de la otra parte del Parlamento. Esta es una de las deficiencias estructurales de las que adolece la política española. En este momento España necesita una educación potente, una educación que nos haga ser un país competitivo en todos los órdenes. Todos los países tienen razonablemente resuelta esta cuestión y nosotros, después de muchas décadas de democracia, hemos sido incapaces de hacer una ley por consenso, es decir, de tener un sistema educativo apoyado sobre un consenso político y social básico. Estuvo a punto de alcanzarse cuando era ministro Gabilondo, se rozó el acuerdo con los dedos, pero el Partido Popular lo hizo saltar por los aires a última hora. Y ahora me temo que con el voto en contra de una buena parte del Parlamento nos abocamos a que cuando haya un cambio de gobierno y un cambio de mayoría, y eso tarde o temprano ocurrirá, está en la esencia de la democracia, en la alternancia, me temo que esta ley volverá a caer otra vez, se hará otra ley, y si seguimos haciendo las cosas de esta manera, desde luego estaremos en un camino que nos merecerá poco respeto por parte del resto de los países europeos. Pues es una pena, desde luego, porque al final la educación es lo que teje los mimbres del futuro. Pero no me quiero centrar, presidente, en cuestiones nacionales, en la que pues no hay competencias aquí ahora mismo en Aragón, sino también preguntarle cosas concretas. Fíjese, la educación está lidiando ahora contra el coronavirus y de momento no le va mal. Los contagios, lo estamos viendo, se producen fuera del aula. Por eso le pregunto, ¿se plantea el Gobierno volver a la presencialidad total? Muchas familias lo están reclamando para los alumnos a partir de tercero de la ESO. Y el sistema online, no lo digo yo, también lo dicen las asociaciones de padres, también está dejando mucho que desear. ¿Puede haber algún cambio en este sentido próximamente aquí en Aragón? Mire, uno de los temores que teníamos, y pasamos todo el verano trabajando con AINCO, el consejero y yo mismo y el resto de los miembros del Gobierno, uno de los temores que teníamos era el comienzo del curso escolar y el desarrollo del mismo en relación con el virus. Por suerte, en este caso, los temores han resultado más infundados de lo que parecían en un principio. Y en este momento, por razones estrictamente educativas y visto el desarrollo que ha tenido el curso hasta ahora, por lo menos, existen muchas posibilidades de que la presencialidad se incremente de manera sustancial. Lo que ocurre es que en este momento, y mientras no se reduzca definitivamente la curva y se estabilice la situación, aunque lo cierto es que en ese sentido también vamos por buen camino, no parece recomendable tomar medidas. Ahora bien, me atrevo a pronosticar que no tardaremos muchas semanas en tomar decisiones interesantes en ese sentido, es decir, en el aumento de la presencialidad, cosa que estoy absolutamente convencido de que satisfará mucho a la comunidad educativa en su conjunto. Bueno, pues nos quedamos con ese titular porque hay muchas familias, desde luego, que lo están esperando. Hay también asuntos sanitarios que nos preocupan. Usted se reúne con la Consejería de Sanidad con un comité de expertos cada día, precisamente para evaluar la situación. Oiga, ¿qué explicación tiene que Aragón vaya por la tercera ola, que no tengamos tregua? Hay voces también de expertos como Abengoa que piden mayores confinamientos. ¿Los va a haber aquí en Aragón? Si me hubiera hecho esa pregunta hace 15 días, le hubiera dicho que no lo descartaba. En este momento, tal como va evolucionando la curva y cruzando los dedos, me atrevo a decir que por lo menos en el corto y el medio plazo no está en el horizonte el fantasma del confinamiento. Usted ha dicho algo que explica por qué Aragón tiene unas cifras en algunos momentos más preocupantes que otras comunidades autónomas. Y es que, así como España está en la segunda ola, nosotros, por desgracia, estamos en la tercera. Nosotros no tuvimos tregua, pasamos de la normalidad a tener que volver a la fase 2 en 3 o 4 comarcas aragonesas al principio del verano. Eso supuso un esfuerzo brutal por parte del sistema sanitario, al que nunca tendré palabras suficientes para agradecerles el sobreesfuerzo que están haciendo.
A lo largo del mes de agosto logramos una reducción muy sustancial del número de contagios. Pasamos de una incidencia acumulada de 500 y pico a la mitad, cuando en España apenas había una incidencia acumulada de 70. Cuando llegó la segunda ola en España, para nosotros fue la tercera y estábamos en la escalada de contagios 2 o 3 peldaños por encima de todos los demás, y eso ha hecho que hayamos tenido que lidiar con el problema en unas circunstancias más desfavorables que otras comunidades autónomas. Por suerte, insisto, todos los indicadores en este momento son positivos. Se está reduciendo la hospitalización, se están reduciendo las UCIs, se está reduciendo la incidencia acumulada. Yo creo que estamos ya por debajo de 800 y hemos estado en más de 1.100. Se está reduciendo sustancialmente el número de reproducción de casos. La positividad, hemos pasado del 23 al 13%. Es decir, estamos en un buen camino, lo cual quiere decir que las medidas que adoptamos, que en algún momento fueron incomprendidas por algunos, están surtiendo efecto. Ahora bien, permítanme que les diga, y abundo en lo que decía al principio del programa Pepe Las Marías, el esfuerzo brutal, el esfuerzo absolutamente descomunal que están haciendo los médicos, las enfermeras, que está haciendo el sistema en su conjunto, no servirá absolutamente de nada si los ciudadanos no somos más responsables y hacemos más caso a lo que se nos dice por parte de las autoridades sanitarias. Ahora mismo se trata de salvar la Navidad. Ahora mismo es fundamental que lleguemos al mes de diciembre en unas buenas circunstancias para que el comercio no se resienta. Ahora bien, si la gente no es responsable, si la gente no es consciente, seguiremos teniendo un problema importante, y sobre todo el esfuerzo que están haciendo médicos, enfermeras, el esfuerzo que está haciendo el sistema en su conjunto no servirá absolutamente de nada. Presidente, en la residencia sigue habiendo brotes, hay cerca de 1.000 mayores de estos centros contagiados. En algunos casos, la verdad es que son cifras tremendas. Después de haber sufrido lo que se vivió desde marzo, han anunciado hace unos días el reparto de test la semana pasada. Si tenían claro que los contagios venían de fuera por los trabajadores, y usted lo dijo además, ¿por qué se ha tardado tanto en tomar esta medida, en repartir test en las residencias? Recuerda, por cierto, la que me cayó encima cuando dije lo de los trabajadores. El virus entraba por la vía de los trabajadores, lo cual en modo alguno significaba una descalificación de los trabajadores. Bien, volviendo al momento actual. Cuando se produce una situación de transmisión comunitaria, que es lo que hemos estado viviendo y todavía estamos, es absolutamente imposible, esto se ha demostrado, que el virus no entre prácticamente en todos los ámbitos, en todos los reductos de convivencia, y que se cebe fundamentalmente allí donde se encuentra con víctimas propiciatorias, si se me permite la expresión, es decir, personas mayores pluripatológicas, que es lo que hay en las residencias. Esta segunda vez creo que las cosas se han hecho mejor, porque se había aprendido por parte del Gobierno, por parte de los directores, de los responsables de las residencias, por parte de los propios trabajadores, pero lo cierto es que ha habido contagios, más de los que nos hubiera gustado, aunque también es cierto que desde el propio sistema se ha respondido con bastante contundencia. Los centros COVID, los 3 centros COVID están funcionando a pleno rendimiento. La colaboración entre Sanidad y Ciudadanía, las dos consejerías que se ocupan del problema, cada vez es más eficaz, cada vez se produce de manera más virtuosa, aunque tenemos que lamentar muertos, tenemos que lamentar muchos problemas. A las residencias les dimos unas ayudas este verano. En este momento la consejera Mari Broto está preparando otras ayudas, pero insisto, uno de nuestros desvelos fundamentales desde el principio de todo esto han sido las residencias, y en este momento, como ustedes saben, se está en las Cortes analizando, y el propio Gobierno lo está haciendo por su cuenta, la habilitación de un nuevo modelo de residencias que se está haciendo en toda España para precavernos de lo que nos pueda venir en el futuro, porque bueno, si ha habido una crisis de COVID, porque no va a haber otras en el futuro. Bueno, por eso le preguntábamos concretamente por los test, ¿no? Porque precisamente es la población de más riesgo y está concentrada en esas residencias. Antes mencionaba, presidente, la Navidad, pero mucho antes viene el Puente de la Constitución. El sector de la nieve, que es fundamental para la economía aragonesa, sobre todo para cierta zona del territorio. Yo no sé si está presionando para que se abra o se aligere el confinamiento perimetral que ahora mismo tenemos. Y le hago la pregunta que antes le hacía, pero al revés.
¿Se plantean aligerar estas medidas, abrir o tenemos todavía muy cercano el recuerdo de lo que ha supuesto un puente como el del Pilar? ¿Qué va a pasar en diciembre? Tiene usted razón, se tiene muy cercano lo que ha supuesto el puente del Pilar, que fue demoledor desde cualquier punto de vista, aunque también es cierto que en Aragón hemos tratado siempre de compatibilizar en la mayor medida posible la preservación de la salud con la preservación de la economía, llegando además a la conclusión de que sin salud no hay economía. No obstante, no hemos sido nosotros los que más restricciones hemos impuesto a la hostelería o al turismo. Hay comunidades autónomas que han cerrado por entero estas actividades, nosotros por entero no las hemos llegado a cerrar. La evolución positiva de los indicadores, que en este momento por suerte se está produciendo, nos hace alentar la esperanza de que quizá en próximas fechas podamos levantar ciertas restricciones. Nadie sería más feliz que la consejera Sira Repollés anunciando el levantamiento de ciertas restricciones y restituyendo la normalidad en la hostelería, en el turismo. Nadie sería más feliz que ella pudiendo abrir esperanzas reales a que la temporada de la nieve se desarrolle con cierta normalidad, pero, insisto, lo primero es la salud y a los indicadores sanitarios nos tendremos que atener sobre todo. Y, desde luego, vuelvo a insistir otra vez, los indicadores sanitarios tienen mucho que ver con la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, de todos y cada uno de los ciudadanos. ¿Hay un horizonte, entonces, una fecha cercana para, no sé, tomar este tipo de medidas? Por ejemplo, la del aforo de la hostelería, que también se lo está pidiendo el sector, que hoy, por cierto, puede empezar a pedir esas ayudas, o para permitir interiores, que ahora mismo solo se permite el consumo en terrazas. ¿Hay una fecha para eso? No hay una fecha. Semana a semana el Departamento de Sanidad, el magnífico equipo que dirige Sira Repollés, analiza la situación, la evalúa y toma medidas. No sé si en esta ocasión se tomará alguna, esta semana no creo que se tome ninguna medida, no sé si se podrá tomar a la semana que viene. Indico, las cifras están, insisto, las cifras están evolucionando razonablemente bien, a ver si esta tendencia sigue así y sin arriesgar los resultados obtenidos podamos tomar medidas lo antes posible, pero permítame que no le adelante ninguna fecha. Nos queda menos de un minuto, presidente, y no me quiero despedir sin antes preguntarle qué va a pasar con la deuda del tranvía. ¿Va a recurrir el Gobierno la sentencia o van a acordar un plan de incómodos plazos con el alcalde de Zaragoza? ¿Qué van a hacer? Mire, el Gobierno cuando tomó la decisión de pagar 9 millones, es decir, cuando desde intervención general del Gobierno de Aragón se estimó que la deuda era de 9 millones, no se hizo a humo de pajas, se hizo de una manera muy seria, muy profesional y muy rigurosa. Los tribunales no nos han dado la razón, pero el Gobierno de Aragón tiene que defender los intereses del Gobierno de Aragón, los intereses de las arcas autonómicas aragonesas, que son los intereses del conjunto de los aragoneses. Por tanto, si los servicios jurídicos estiman que tenemos que recurrir en defensa de los intereses de la comunidad, desde luego lo haremos. A esa conclusión no hemos llegado todavía. No obstante lo cual, he de decir que agradezco la actitud del alcalde de Zaragoza en esa disposición a negociar, que está, por otra parte, en línea con la relación de colaboración institucional que mantenemos tanto el Ayuntamiento como el propio Gobierno. Pues con ese titular también nos quedamos, ¿no? Más cerca del recurso, al margen de la colaboración. Gracias, Javier Lambán, por esta entrevista en directo desde nuestra emisora de Ser 5 Villas y gracias a la asistencia técnica de Ana García Cortés, nuestra compañera.